Esta investigación sobre la política educativa implementada a lo largo del régimen de los 12 años de Balaguer lleva a cabo con el propósito de conocer, examinar y explicar los puntos importantes y sus implicaciones en la sociedad, en especial la preparación y la impuesta funcionando en las reformas educativas en el grado de nivel. Los resultados obtenidos a través de la investigación nos lleva a concluir que la política educativa y sus reformas llevadas a cabo en nuestro sistema educativo nos define como disciplina a capacitar, porque eso no promueve el aprendizaje significativo. Hay que agregar que el gobierno carece de apoyo, los planes educativos, las reformas y los planes de aprendizaje carecen de continuidad, y se puede decir que en el mismo orden un plan de reforma no se lleva como un formulario para tomar en cuenta las condiciones sociales, económicas y culturales en el país. Los principales actores del sistema fueron incluidos en esta reforma. Regla la Cuarta República. Con el plan decenal se estabilizó y profundizó aún más la estructura académica. Reflejo de esto fue que cada nivel se subdividió en el ciclo de la estructura académica. Estaba formada por los niveles iniciales, básicos, medios y superior, igual que en la Segunda República, con diferencia de la estructura interna de cada nivel académico. En el nivel inicial estaba conformado por 3 ciclos: maternal, kinder, preprimario y nivel básico. Este periodo comprende del proceso de transición desde la caída de Trujillo hasta la actualidad. En este periodo, la educación, la precaria, ya que el Estado nos brinda a los recursos necesarios. La mayoría de veces el pueblo tenía que hacer donaciones hasta el terreno y de las construcciones y de las escuelas para poder impartir las clases. Los profesores se trasladaban en lugares lejanos a pie, porque tampoco tenían un sueldo que pueda llegar a defenderse. Pues posteriormente, con la educación también agregan los recursos que empezaron a llegar del Estado, como mencionar los libros que llevaban a las escuelas por la precariedad que nos está pasando, pero en otras era bastante también. Estas son las creencias del laboratorio de informática, que estuvo algunas implicaciones, ya que los recursos se dañaban prontamente por el poco cuidado que se le tenía, pero fue avance notable con la era digital. También vino la necesidad de los dispositivos. En aquellas casas que no habían dispositivo, tuvieron que comprarse uno con el dinero suyo. También vino la necesidad para comunicarse y la utilidad de dispositivos. Llegan así en cada casa promedio habían un dispositivo electrónico. Actualmente, pasando por la pandemia, lo cual nos obligaba a tener que recoger docencia virtual. Ya esto se define como un problema, ya que en cada casa hay 2 niños y 3 niños, en la casa que un solo dispositivo, o en la casa que tienen complicidad con el internet. Esto provoca probablemente, ya que el estudiante no puede coger docencia permanente. La educación en la Cuarta República. Durante los 12 años del gobierno del Dr. Joaquín Balaguer, desde el 1966 hasta el 1978. Durante este gobierno se construyeron grandes escuelas, hospitales, carreteras y muchos edificios importantes. En su gobierno, los aportes a la educación fueron desproporcionales en esa época de represión y autoritarismo. Muchas personas fueron desaparecidas y asesinadas. También es muy importante mencionar la falta de apoyo a la educación. Se practicaron métodos de exterminos como ametrallamientos a las escuelas, liceos, universidades y asesinatos de profesores, estudiantes, campesinos
y profesionales que historia alguna puedan registrar. Con auspicia mantuvo la reprensión en sociedad con niveles de educación mínimo. Las escuelas y universidades eran manipuladas por el Estado. Los salarios fueron congelados. El magisterio de las escuelas públicas sufrió pérdidas de esos mejores profesores y esto también le ocurrió a las universidades. La ley de la educación se promulgó en la década de los 50, significó que un hito de la materia educativa estuvo vigente por más de 40 años, porque la educación estuvo enmarcada en el contexto de dicha ley. La ley de educación que se promulgó en la década del 50 significó un hito en materia educativa. Estuvo vigente por más de 40 años, casi hasta la mitad de la década del 90, por lo que la educación estuvo enmarcada en el contexto de dicha ley. Las legislaciones principales que se registraron en el gobierno de Balaguer fueron la Ordenanza 2-29 del 4 de marzo de 1969, que estableció un plan de estudio para la educación nacional. La Ordenanza 1-70 procura el desarrollo integral del estudiante del medio dividido en 2 ciclos de 4 a 2 años en este nivel. La Ordenanza 1-76, 1-77 con el objetivo de aumentar la cobertura de la enseñanza en nivel primario y la mejora de la calidad de la educación.